Hola, buenas. A continuación presentaremos los conceptos y las bases fisiopatológicas del deterioro cognitivo. A modo resumen, el envejecimiento cerebral se produce por diversos cambios a nivel morfológico, metabólico, bioquímicos y circulatorios que se van a traducir en cambios funcionales, de cuyo alcance depende o no del deterioro cognitivo. La plasticidad cerebral junto con los distintos circuitos cerebrales hacen que, aun habiendo deterioro del cerebro a distintos niveles con el envejecimiento, estos no se traduzcan en la pérdida de las capacidades funcionales del mismo. Sin embargo, cuando el daño supera unos determinados límites, aparece el deterioro cognitivo asociado con la edad, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar diversas enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad del Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. La genética, junto con los estilos de vida, como por ejemplo la alimentación o factores ambientales, pueden precipitar la aparición y el desarrollo de estas distintas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, a continuación se comentarán los cambios cerebrales más importantes asociados al envejecimiento, así como las bases fisiopatológicas del deterioro cognitivo. Cambios cerebrales con el envejecimiento y enfermedad asociada. Ya existen dos tipos de cambios, los cambios morfológicos y los bioquímicos. Hablamos cinco de los cuales son los más importantes, que estos pueden ser la selectividad regional, la pérdida neuronal, la reducción de dendrita y espina dendrítica, la sustentabilidad sináptica y las lesiones vasculares. En los cambios bioquímicos podemos encontrar seis, también como los más comunes, más importantes. Este son el desequilibrio de los neurotransmisores, las alteraciones de las membranas, trastornos metabólicos, degeneración de la intra e intercelular y alteraciones en la adhesión celular y por otro último los cambios neurotróficos, ¿ya? También existen las consecuencias funcionales que están asociados a los cambios que acabamos de mencionar. Y esta puede ser el déficit sensorial y motor, las alteraciones de la electroencefálica, el deterioro cognitivo como principal, aumento de las patologías neurológicas y psiquiátricas y por último alteraciones de la homeostasis, ¿ya? Bueno, la enfermedad asociada generalmente es como el Alzheimer. Bueno, el siguiente punto a considerar son las patologías que afectan el envejecimiento. Existen muchas patologías que afectan el envejecimiento, pero hay una que es la más común, la cual es la lipofusina. Es conocida como el pigmento del envejecimiento, es un producto de la autofagia celular que se forma por el acúmulo de lisosomas que contienen en su interior moléculas no catabilizadas, compuestos por polímeros de lípidos, fosfolípidos derivados de la peroxidación de los lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares. Con el envejecimiento se acumula en la mayoría de las células del sistema nervioso, siendo una distribución regional como en la mayoría de tipos celulares en el resto del organismo. La acumulación patológica de lipofusina está implicada en muchas enfermedades, por ejemplo el Alzheimer, enfermedades de Parkinson, esclerosis lateral, ciertas enfermedades lisosomales, acromegalia, miopía lipídica, entre muchas otras, porque es una patología que está presente en muchas enfermedades. Bueno, otra patología muy común en el envejecimiento son los cuerpos de Levy. Son inclusiones citoplasmáticas de carácter eosinófilo. Los cuerpos de Levy pueden estar presentes en el cerebro envejecido normal. Es algo muy común, que se da muy seguido. Estos son caracterizados por su función de interrumpir la función normal de las células del cerebro, ya que éstas se encargan de inhibir la comunicación celular y causar la muerte de las células. La enfermedad más común de esta patología es el Parkinson, ya que el Parkinson es la muerte de las células que producen un químico llamado dopamina. Las neuronas, si no tienen la suficiente cantidad de dopamina, no pueden funcionar de forma normal, ya que sin estas el cuerpo no va a ser capaz de controlar los movimientos de los músculos. Ahora vamos a hablar sobre los ovillos neurofibrilares y las placas neuríticas. Los ovillos
neurofibrilares son masas intracelulares enredadas en elementos fibrosos que atraviesan las células. Se pueden encontrar el envejecimiento normal en el hipocampo, pero su presencia en la corteza y otras áreas cerebrales es uno de los signos diagnosticados del Alzheimer. Entre estos elementos fibrosos insolubles se encuentra la proteína asociada con los microtúbulos conocida como tau. Se sabe que la hiperfosforilación de tau inicia su agregación y esta forma finalmente los ovillos neurofibrilares. Ahora, sin embargo, las placas neuríticas se localizan a nivel extracelular y, aunque de nuevo pueden encontrarse en un envejecimiento normal, están en mayor cantidad en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se encuentran fundamentalmente en las regiones parietal y temporal del córtex y en el hipocampo. Estas placas neuríticas están compuestas por un núcleo central de proteínas amiloide rodeado de neuríticas difragmáticas con mitocondrias degeneradas, complejos sinápticos y cuerpos densos. De hecho, la proteína amiloide también se encuentra localizada intracelularmente, causando alteraciones celulares como el aumento de estrés oxidativo neuronal que induce a la apoptosis de esta. Cambios químicos. Los cambios químicos son asociados al envejecimiento. Se relacionan con alteraciones de distintos neurotransmisores. Es un proceso complejo que incluye los neurotransmisores, sus enzimas y números de receptores. Existe un cambio determinado de neurotransmisores que se relacionan con enfermedades del Parkinson, las vías de dopaminérgica y del Alzheimer, que es una vía acetilcolinérgica. El Parkinson es una degradación de las neuronas que producen dopamina o también llamadas dopaminérgicas. La dopamina es un químico que controla el movimiento muscular del cuerpo. El Parkinson es producido por el fallo de la estimulación a nivel de la sustancia negra. La pérdida de glía de neuronas y la acumulación de cuerpos Lewis perjudica a que falle la vía de dopaminérgica. En este punto interrumpe la producción de dopamina, ya que al morir las neuronas dopaminérgicas no puede realizar la síntesis de la dopamina. Como sale señalado en la imagen, que una persona que está sana y no tiene la enfermedad del Parkinson tiene más neuronas que se está transportando, y la que tiene Parkinson tiene menos neuronas. La alteración de factores neurotróficos en el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas es un factor para considerar como el descenso del crecimiento nervioso, ya que protege las neuronas colinérgicas, y su descenso puede producir la enfermedad del Alzheimer. Otros factores que se ven afectados en el envejecimiento es el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor neurotrófico derivado de las células glías. El flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno cerebral permanecen invariables en el envejecimiento en ausencia de enfermedad. Esta condición, junto con la hipoxia y la hipoglucemia, producen en las neuronas la activación de receptores de glutamato y posibles exotoxicidades. La mayoría de los componentes del sistema cardiovascular presentarán algún cambio durante el envejecimiento. De este modo, podría considerarse que con el envejecimiento se produce un agotamiento de la capacidad de adaptarse al estrés metabólico, de la derivación de glucosa y de la isquemia, y que ellos acelerarían el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas asociadas a este, como la enfermedad del Alzheimer. Las principales características del envejecimiento del sistema cardiovascular reflejan cambios anatómicos y estructurales a nivel de la pared de los vasos, la relajación miocárdica, el llenado ventricular y la respuesta de las catecolaminas, ya que muchos de los cambios funcionales asociados con la edad están relacionados con estos fenómenos. Cambios funcionales en el cerebro con el envejecimiento. Vamos a ver el concepto de deterioro cognitivo. Y bueno, como hemos dicho anteriormente, los cambios cerebrales en los distintos niveles se van a traducir finalmente en cambios funcionales, entre ellos el deterioro cognitivo. Es la pérdida de las funciones cognitivas, específicamente de la memoria, la atención,
y la velocidad del procesamiento de la información que se van a producir con el envejecimiento normal. Este deterioro cognitivo de nuestro cerebro depende tanto de factores fisiológicos como ambientales y está sujeto a una gran variabilidad interindividual. La frontera entre los cambios fisiológicos dependientes tan solo del paso del tiempo y los que implican la existencia de enfermedad no siempre se presentan con claridad. Sin embargo, se sabe que el envejecimiento suele ir acompañado de una serie de modificaciones en el funcionamiento cognitivo. Se observan problemas de memoria, disminución en la velocidad de procesamiento en relación con afectación de la sustancia blanca, de las vías frontales, enlentecimiento motor y pérdida de flexibilidad mental. Se afecta la memoria principalmente para hechos recientes y se altera la memoria episódica, pero la memoria de conocimientos objetivos se ve que se mantiene o incluso puede mejorar con los años. Capacidades como el lenguaje, sobre todo en su aspecto léxico-semántico y el razonamiento verbal, no parecen verse afectados con el envejecimiento. El vocabulario puede mantenerse o incluso mejorar con la edad, mientras que la fluencia verbal, que depende de la velocidad, la atención y de la producción motora, suele disminuir. La tabla 2 resume algunos de los cambios neuroquímicos responsables de las alteraciones en la memoria, que ya se han comentado anteriormente. Algunos cambios neuroquímicos responsables de la afectación de la memoria y el envejecimiento, en especial la disminución de la transmisión colinérgica, especialmente en el hipocampo, disminución de los receptores de glutamato como NMDA, disminución de la síntesis de proteínas fundamentales para la memoria a largo plazo, como las proteínas de Greve, entre otros. Sin embargo, en general, cabe señalar de nuevo que las pequeñas pérdidas en ciertas áreas se compensan con las mejores ejecuciones obtenidas para otras funciones cerebrales. La persona de edad avanzada sin patologías asociadas va a tener un resultado global satisfactorio, de manera que la alteración cognitiva no tiene prácticamente repercusiones en las actividades de la vida diaria.